Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, una semana particular para la religión católica, la Semana Santa, pero aquí dándole con todo. Así es, por muchas noticias. Sí, pues es que a lo mejor varios de ustedes están de vacaciones. Sí, ya lo decíamos desde el viernes. Desde el viernes, sí, pero estamos listas, traemos toda la información hoy. Perfecto, pues justamente el presidente Donald Trump ha anunciado aranceles ahora sí a México, particularmente a los jitomates exportados hacia ese mercado. No es la primera vez, en 2019 ocurrió algo parecido y fueron retirados en su momento. También hablaremos sobre los aranceles, pero que se están aplicando a China, porque ya los trabajadores desde las fábricas allá en China están respondiendo de una manera muy particular, están evidenciando el sobreprecio en que se venden los productos ya en el mundo occidental. Así es, Zuli, en el Con Todo les tenemos información sobre los lineamientos que la COFEPRIS presentó en marzo para regular la publicidad en televisión, en redes sociales, en el cine. Pero lo que están alertando organizaciones es que deja desprotegidas principalmente a la niñez y a la adolescencia, porque en lugar de aumentar los tiempos de prohibición de este tipo de publicidad de productos ultraprocesados, esa comida chatarra, las bebidas azucaradas, los refrescos, pues están acortando están aumentando el tiempo en el que podrán pues anunciarse esos productos. Entonces les traemos todos los detalles, va a estar bueno el programa. Como siempre. Sí, acompáñenos. Buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras en este arranque de semana, este lunes 14 de abril. Y vamos con las noticias, porque el día de hoy el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de julio impondrá un arancel del 20.91% a la mayoría del tomate que se exporta desde México hacia Estados Unidos. La información sobre este arancel la dio a conocer hoy el Departamento de Comercio de Estados Unidos a través de un comunicado que citó la agencia de noticias Reuters. En él se menciona que esta medida tiene el objetivo de favorecer a los productores de tomate estadounidenses y permitirles competir en igualdad de condiciones. Lo que está señalando esta agencia es que las tarifas entrarían en vigor a partir del 14 de julio y serían independientes a los otros aranceles que la administración de Donald Trump ya ha anunciado previamente en contra de México y el resto del mundo. Lo que recordábamos justamente antes de entrar aquí al aire es que ya en la primera gestión del presidente Donald Trump se habían impuesto aranceles al tomate mexicano. Justo hay un comunicado del 21 de agosto del 2019 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde reconoce que después de negociaciones con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí, de México, pues representantes de las asociaciones y productores mexicanos de tomate en esa ocasión, en 2019, en la primera gestión de Donald Trump, habían alcanzado un acuerdo para suspender una investigación de antidoping que en ese momento se había planteado sobre el tomate mexicano, y con eso pues él consiguió en ese momento su libre venta a Estados Unidos sin ningún tipo de arancel. Entonces, esto es importante recordarlo porque de nueva cuenta vemos esta amenaza de Estados Unidos de imponer un arancel al tomate mexicano. Les repito, el porcentaje sería del 20.91% y ya lo veríamos desde julio de este año. Así es, Mon. Pues también nos dimos a la tarea de buscar qué entidad exportadora de varios tipos de jitomates iba a ser la más impactada. Y justamente datos de la Secretaría de Economía pues muestran que la entidad que más tomate exporta y sobre todo a Estados Unidos, el mayor
destinatario de estos jitomates mexicanos es Estados Unidos en un 99%, pues es Sinaloa, que justamente pues es conocido como el estado granero aquí en la República Mexicana, es decir, porque produce bastantes productos agrícolas que se ven en nuestras mesas al momento ya de comer. Entonces, Sinaloa envía el 41.5% de jitomates exportados desde México hasta Estados Unidos. Le sigue, pero todavía por muy poco, Jalisco, 11.4%, también Sonora, 11.2%. Entonces, este tema impacta particularmente a Sinaloa. Estaba ahorita que hablabas, Mon, tratando de buscar bien el precio del jitomate. Bueno, hay bastantes tipos de jitomate y los aranceles aplicarán a bastantes tipos de jitomate. Pero, pues justamente el SNIM, que es un Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, pues muestra los precios al momento por destino, por origen, el estado de origen, también el destino y un precio mínimo y un precio máximo. Esto hay que considerar que no es el precio de intermediarios, por ejemplo, de cadenas de supermercados conocidas, transnacionales y demás. Pero, por ejemplo, de acuerdo con este sistema, una caja de 14 kilogramos producidos en Sinaloa, que es el estado que más produce jitomate y exporta a Estados Unidos, vendido en la central de abasto de la Laguna Torreón, allá en Coahuila, lo puede adquirir máximo en 20 pesos el día de hoy, 14 de abril 2025, y mínimo en un 14.29. Estamos hablando de mayoreo, pues también estamos hablando de, por ejemplo, caja de 14 kilos. Es por eso que allá en Estados Unidos, pues los economistas están diciendo que los restaurantes van a ser los más afectados, donde muchos de los mexicanos compatriotas trabajan, porque pues va a subir el precio del jitomate utilizado. También hablábamos fuera del aire para cocinar sopa, también para realizar salsas en las taquerías y demás lugares. Entonces esto es sí un efecto dominó respecto a esto, pero pues recordar que en su momento también lo hubo en 2019, se tuvo el impacto y luego se retiró. Ya por último, Mon, se le preguntó esta tarde, luego del anuncio de Estados Unidos, a la Secretaría de Agricultura, pues cuál es la postura, y el área de comunicación social dice que va a ser hasta mañana, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se sabrá la postura de la Secretaría de Agricultura al respecto. Nos quedan unas horas nada más ya para saber. Sí, ya más allá que para acá. Sí. Y pues ahí también información importante de este fin de semana, después de las elecciones en Ecuador. La segunda vuelta. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué hablar de Ecuador? Bueno, recuerden que hace unos meses Ecuador fue nota nacional aquí en México por el tema de la embajada, de la irrupción y demás, y porque pues en esta intención de la presidenta o del gobierno de México de unificar América Latina por el tema de los aranceles y demás, pues hay que ubicar los países que son pues de una postura de derecha y que contrastan con esta unión que quieren, por ejemplo, el presidente de Brasil, la presidenta de México, el de Chile y demás. Bueno, hay dos posturas, Mon, más o menos lo que pasó en Venezuela, es decir, se dio por ganador en esta segunda ronda al actual presidente Daniel Noboa, es decir, es reelegido para 2025-2029, esto por la autoridad electoral allá de Ecuador. Pero el partido opositor, la candidata opositora Luisa González de la Revolución Ciudadana, insiste en que hubo, entre comillas, irregularidades durante esta jornada electoral y entonces está exigiendo una investigación inmediata e independiente del conteo de votos. En contraste, pues las autoridades electorales y la OEA, ya la conocen, que validó estos resultados electorales, le está pidiendo a la candidata Luisa González pruebas de que verdaderamente hubo irregularidades en este conteo de votos. Bueno, ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que va a esperar a que se despejen las dudas sobre el resultado electoral para emitir pues su postura al respecto, pero en contraste el presidente Donald Trump ya felicitó a Noboa, que pues es de su misma ideología de derecha, por ser reelegido por los ecuatorianos para 2025-2029. Hay que recordar que Daniel Noboa es el presidente aquí en América Latina más joven, tiene 37 años, fue reelegido hasta 2029.
En este periodo, 2025-2029, dijo que va a continuar su política de mano dura contra la delincuencia y también apoya el mercado libre de la economía. Él nació en Miami, Estados Unidos, en 1987 y pues básicamente es millonario. Es hijo de Álvaro Noboa, él era un magnate del sector bananero, él intentó 5 veces de manera fallida ser presidente de Ecuador, finalmente su hijo lo logra y va a ser reelegido, al menos de acuerdo a la versión de la autoridad electoral. Y entonces, como su padre era magnate de este sector bananero allá en Ecuador, heredó esta fortuna millonaria. Bueno, el joven empresario pertenece además a esta generación millennial, entonces su forma de gobernar es parecida a la de El Salvador, es decir, se comunica con los ciudadanos más por redes sociales que por medios tradicionales, e incluso el día de ayer desde TikTok fue que anunció su victoria, y también desde TikTok se burla de sus rivales políticos. Bueno, finalmente les decía, la Organización de Estados Americanos, OEA, que pues también se tienen observaciones al respecto desde algunas perspectivas, pues ya avaló los resultados de esta segunda vuelta de las elecciones y se ofreció a recibir entonces cualquier documentación de la opositora Luisa González para que se pruebe si sí o no hubo irregularidades. Y nada más también resaltar, Dul, que esta cuestión de la política de mano dura que él ha promovido, pues ha sido bastante criticada. Haces la comparación con El Salvador y Bukele, porque también en el caso de Ecuador, pues han detectado que esta apertura, que las Fuerzas Armadas estén participando en más detenciones con este argumento de que la mano dura, pues ha llevado a violaciones a derechos humanos importantes, ¿no? Yo leí algunos medios de ese país que reportan, por ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en ese contexto es que en este fin de semana, pues gana la elección Daniel Noboa. Bueno, es lo que están declarando en ese país. Y hay información también, pero hablábamos de derecha, también tiene que ver. Bueno, sí, se anunció el día de ayer el fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Él falleció, les decía, el domingo 13 de abril en Lima a los 89 años de edad. Él fue Premio Nobel de Literatura en 2010 y es recordado por una frase que dijo en 1990. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Por ese comentario, pues ha sido recordado, pero es solo una de otras tantas expresiones que hizo sobre México. Se le recuerda, por ejemplo, también por las críticas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que consideró como la resurrección de la dictadura perfecta. Pero ya desde el 2008, pues se había pronunciado, por ejemplo, a favor un poco de la gestión de Vicente Fox, y más tarde con Felipe Calderón, durante ese gobierno se le condecoró con la Orden Mexicana del Águila Azteca. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo, con información de Nora Sánchez. El escritor Mario Vargas Llosa tuvo siempre una polémica relación con México. Desde su señalamiento al régimen priista de ser la dictadura perfecta, hasta sus pleitos con intelectuales mexicanos o sus críticas feroces contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Era agosto de 1990 cuando Vargas Llosa participó en el debate titulado Encuentro Vuelta, mismo que fue organizado por la revista Vuelta y transmitido por Televisa, en el cual también estuvo presente el poeta mexicano Octavio Paz, y que se abordaron las dictaduras en América Latina. Durante su participación, el escritor peruano sostuvo que en México la dictadura perfecta estaba encabezada por el Partido Revolucionario Institucional. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México, porque es la dictadura camuflajeada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura. La permanencia no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, añadió Vargas Llosa. El escritor peruano no ocultó su postura derechista, en el caso mexicano, encabezada principalmente por el Partido Acción Nacional. Por ello, en marzo de 2008,
cuestionó a los mexicanos el por qué México no avanzó más con Fox durante un seminario que se realizó en Rosario, Argentina. Vargas Llosa estuvo coordinado al panel denominado Una visión sobre el futuro de Latinoamérica. Ahí criticó a los gobiernos latinoamericanos de izquierda y sostuvo que Vicente Fox Quesada llegó a la presidencia de México con un aura de beatud. Tras derrotar al PRI luego de 70 años en el poder, aseguró que durante la etapa foxista los mexicanos disfrutaron de una libertad crítica que en el pasado no había. Bajo este mismo criterio de derecha, el escritor peruano arremetió en varias ocasiones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en 2019, concebió una entrevista al diario Reforma en la que se retractó de sus críticas contra el PRI, al señalar que al final no era la dictadura perfecta, pero que ésta sí podía resucitar bajo el gobierno encabezado por el morenista. En septiembre de 2021, Vargas Llosa volvió a criticar a López Obrador al señalar que no le gustaba que el entonces mandatario federal exhibiera a la prensa durante su habitual conferencia matutina, a la que dijo muchas veces censuraba y atacaba. No me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función, dijo el Premio Nobel de Literatura. Pero no son las únicas polémicas de Vargas Llosa, ya que su nombre también se vio involucrado en los llamados Pandora Papers en 2021, cuando se le señaló por presuntamente haber realizado transferencias de recursos a un paraíso fiscal con la finalidad de gestionar sus ganancias por las ventas de libros, así como los recursos que le dejaron la venta de algunos inmuebles en Europa. Bien, continuando con información, Mon, este fin de semana también pues, en redes sociales empezó a circular un video donde se ve al expresidente Felipe Calderón como que sacudiendo unas chanclas o algo así dentro de un yate. De acuerdo con la información, pues este yate es de la marca Lagoon. Bueno, el punto es que ahí murió en las redes sociales, pero el día de hoy escaló a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de manera indirecta se refirió a ello. Dijo, había otro expresidente que andaba en yate, que decía que no tenía trabajo, que estaba en la pobreza, que vivía en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate. Respecto a esto, agregó la presidenta esta mañana que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Bueno, pues esa es la información. Nos fuimos creo que con 3 notas seguidas de derecha. Entonces nos pasamos ahora a temas de salud, particularmente la intromisión de la industria chatarrera. Sí, el día de hoy Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, criticó el encuentro que Mario Delgado, el actual titular de la ASEP, de la Secretaría de Educación Pública, sostuvo hace 5 días con México, que concentra empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y hasta cigarros, para que participen en el Plan Vida Saludable, el cual ha sido anunciado por el gobierno federal para disminuir el consumo de comida chatarra en las escuelas. Y llamó mucho la atención este encuentro que tuvo Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, porque celebra el compromiso de los empresarios de estas industrias de colaborar en la estrategia Vive Saludable. Presumió, por ejemplo, que se comprometieron a donar básculas, a elaborar materiales para promover la actividad física y compartir otra investigación derivada, dice, de investigaciones científicas sobre alimentación, algo que ha sido muy criticado porque justo porque estas industrias pues también pagan a científicos, entonces publican investigaciones donde dicen que consumir ciertos productos no es dañino, que no hacen tanto daño ciertos colorantes. Bueno, eso es muy criticado de las empresas. Y con estas empresas se reúne Mario Delgado hace unos días. Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues critica este encuentro y opinó en entrevista para Café y Noticias que es preocupante ver la actuación de Mario Delgado porque tiene una responsabilidad muy alta e incluso comparó lo que realiza actualmente el secretario de Educación Pública con lo que realizaron pues
otros funcionarios públicos en la gestión, por ejemplo, del expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista con el ex subsecretario Hugo López-Gatell. Considero que es un tema que a todas y todos nos debería preocupar, porque todas y todos tenemos algo que ver con la salud, no solamente de las infancias, también de la adolescencia y en general también de las personas adultas. Todas las familias en México tenemos a alguien que padece diabetes, seguro que tenemos a alguien que tiene sobrepeso o bien obesidad, que padece hipertensión, tenemos algún familiar que ha tenido un infarto cardíaco, un infarto cerebral. Bueno, todo eso y también múltiples cánceres están causados por la comida y la bebida chatarra. La comida y la bebida chatarra, los productos ultraprocesados, los productos industriales que han sustituido a la nutrición natural a lo largo de ya 40 años en México, en el mundo, y que mantienen a México como el primero o segundo lugar mundial por la frecuencia, por la prevalencia de estas enfermedades. El motor principal de ese daño son la comida y la bebida chatarra. Entonces, es ahora cuando vemos la gran oportunidad o aspiramos como sociedad a la gran oportunidad de tener un gobierno que protege el interés público, que defiende al interés público respecto a los intereses privados, estos intereses comerciales de las grandes empresas, no solo eufemísticamente dice el secretario de Educación, con presencia global, no, son las empresas globales, las empresas multinacionales, la mayoría de ellas de capital estadounidense, que están asentadas en México desde hace décadas, pero que han sido las perpetradoras de este enorme daño a la salud. Entonces, cuando tenemos la esperanza de que un gobierno que defiende lo público, que defiende el interés nacional, como claramente lo ha estipulado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es muy preocupante ver la actuación de un funcionario de alto nivel, un funcionario de enorme responsabilidad, que, aunque se apellida Delgado, se comporta igual que Nuño e igual que Vázquez Mota, es decir, las funcionarias y funcionarios de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, que mantenían esta relación de protección, de defensa a los intereses privados, a los intereses corporativos y obviando su responsabilidad de defender los intereses de las mayorías. Doctor, porque, es complicado creerle ingenuidad a Mario Delgado cuando escribe que estas empresas que están con México son las que van a compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Digo que es complicado decir que es ingenuo porque es por muchos conocido, gracias a muchas investigaciones que se han hecho, que esta industria ha financiado un sinnúmero de informes falsos para, incrementar sus ventas, para decir que sus productos no son tan dañinos. O sea, ¿cómo entendemos este actuar de que ahora, con el permiso del titular de la SEP, toda esta información falsa pues estaría entrando a las escuelas, doctor? Efectivamente, yo creo que no se puede excusar en la idea de que no ha entendido, no comprende, no conoce esta dinámica que se tiene en torno al daño a la salud provocado por las empresas, las grandes transnacionales productoras de alimentos chatarra. La COFEPRIS presentó en marzo un proyecto de lineamientos de publicidad que, si se aprueban tal y como están, extenderían el tiempo que las empresas de ultraprocesados, de estas bebidas azucaradas, tienen para promocionarse no nada más en medios tradicionales como la televisión, sino también en redes sociales. Les damos todos los detalles en este Con Todo. Desde 2020, cuando entró en vigor la norma que hizo posible este etiquetado de advertencia, se plantearon distintas restricciones a la industria de la chatarra sobre cómo publicitar sus productos y cuidar a la niñez. Pero recientemente la COFEPRIS presentó un proyecto de lineamientos de publicidad que permitiría a estas empresas promocionarse más tiempo en medios de comunicación, ya les decía, medios de comunicación tradicionales, pero también en el cine, en redes sociales, y con ello pues se deja más expuesta
a la niñez y a los y las adolescentes. Estos lineamientos fueron puestos a consulta pública en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la CONAMER. Y cuando hablamos de que están puestos a consulta pública, nos referimos a que ustedes pueden ingresar al sitio de la CONAMER y ahí dejar tal cual sus comentarios, qué opinan de estos lineamientos, que son unas 10 cuartillas, y pues dejar sus opiniones como pues, personas civiles, ¿no? Lo que han alertado las organizaciones civiles, entre ellas el Poder del Consumidor y las más de 30 asociaciones que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, es que aunque estos lineamientos sí plantean un avance porque se incluye a los medios digitales en esta regulación, también pues está en riesgo un retroceso, podría haber un retroceso porque se está reduciendo el horario de protección en televisión de 5 a 3 horas. Es decir, si hasta ahora las empresas no podían pues difundir ese tipo de publicidad 5 horas, ahora se reduciría el tiempo a solo 3. Y vamos a ir explicándoles esta cuestión, explicándoles a ustedes por qué es tan grave esta medida si se aprueba tal como está. Lo que están alertando es que deja más vulnerables a las y los menores de edad, y para dimensionar pues cuánto están expuestos a la publicidad, estábamos viendo en pantalla y ahorita si nos puedes ayudar, Lluvia, a verlos de nuevo. ¿Qué significa NNA? Ahorita que justo se ve en la pantalla. Exposición de NNA. Niños, niñas y adolescentes. Sí, la exposición de niños, niñas y adolescentes a la publicidad de ultraprocesados. Y justo esa gráfica que muestra los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del 2024, pues desglosa horarios y días en los que más ven televisión las y los niños, que como pueden ver en promedio pasan de 4 a 5 horas diarias enfrente de televisor. Y está el desglose de, por ejemplo, lunes a viernes, el momento en el que más ven televisión, y nada más estamos hablando de televisión abierta, es en la tarde. Pero también de sábado a domingo, igual es mucho el tiempo que ven la televisión, también en la tarde con el 52%, y el fin de semana el 36%, ¿no? En la mañana, de sábado a domingo. Pero es importante dimensionar la cantidad de horas que pasan niñas, niños y adolescentes frente a la televisión, porque pues en esas horas también están expuestas a toda esta publicidad de productos ultraprocesados, que aunque actualmente, por ejemplo, después de que entra en vigor el etiquetado, ya no se puede hacer publicidad con estas figuras animadas que animan a comprar pues ciertos cereales. Lo que sí es cierto es que pues aún así sí pueden todavía anunciarse en televisión, y pues cuántas horas pasan frente a la televisión. Vamos a escuchar qué es lo que alerta Ana Larrañaga, investigadora en el Poder del Consumidor, sobre el tiempo y los medios a los que están más expuestos las infancias a recibir esta publicidad. Bueno, pues en varias encuestas que se han hecho sobre telecomunicaciones, ¿no? Y usuarios de esas telecomunicaciones, pues se identifica que tanto niños, niñas como adolescentes, y esto incluye fines de semana o días entre semana, los horarios en los que están más activos frente a pantallas de televisión suelen ser por las tardes. Aunque también hay un porcentaje importante de audiencias en la mañana y en las noches, ¿no? O sea, realmente nunca deja de haber pues niños, niñas, jóvenes viendo la televisión. En las mañanas, pues muchos jóvenes, niños están en la escuela, entonces es un horario que el porcentaje es menor, ¿no? Pero pues nunca es cero, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. También esas encuestas y esa evidencia nos dice que aproximadamente niños, niñas y jóvenes en México pasan entre 4 a 5 horas frente a una pantalla de televisión. No son esas 5 horas seguidas necesariamente, pero ya sumando, si viste un rato de tele en la mañana, otro rato en la tarde, otro rato en la noche, es un promedio de 5 horas que están expuestos pues a la televisión y a todos los mensajes que vean ahí, ¿no? Y esto si vemos solamente televisión, pero si a esto sumamos que ahora los mensajes publicitarios no llegan solo mediante televisión, sino también a través de las redes sociales, pues vemos que
también un porcentaje muy importante de niños, niñas y adolescentes están utilizando las redes sociales, en niños y niñas aproximadamente 3 horas al día, y en adolescentes entre 4 y 5 horas al día. Y a veces esas horas se empalman, ¿no? Porque a veces las infancias o jóvenes están viendo la tele al mismo tiempo que están viendo algo en su celular. Entonces estamos ya frente a una realidad que pues estamos recibiendo impactos publicitarios 360, ¿no? Sales a la calle y en la parada del autobús, en el metro hay una publicidad, te sientas a ver la tele y hay otra publicidad, y en tu celular estás scrolleando y hay mucha más que muchas veces no está declarada como publicidad porque se disfraza de recomendaciones de algún influencer o de alguna otra cuenta. Bien, en esta entrevista, Mon, te comentaban justamente lo que Ana G. estaba preguntando. Yo creo que más que televisión están frente a una tablet, a un celular. Ya respondió parte de esto Ana G., pero por ejemplo para los niños de los 90, me acuerdo de no solo los animales de cereales que tienen un montonal de azúcar, sino este perico que anunciaba, ahora que hablamos de los tomates, esta Capsup. Pues tú te quedas con la canción que compuso Alex Intec, por cierto, e ignoras como niño que tiene un montonal de azúcar, y hasta que ya empezaron los etiquetados claros, ya como adulta yo me enteré que la Capsup tiene azúcar. Sí, justo estamos compartiendo fragmentos de esta entrevista que ya pueden ver completa ustedes en el canal Hermano de Sin embargo al aire en Estudio B, pero justo Ana Larrañaga habla sobre eso, de cómo cuando tú eres una niña, pues ves el anuncio de publicidad y ves el cereal que dice, si comes esto vas a ser más rápido, vas a ser un mejor deportista, vas a tener más amigos, y entonces lo asocias a eso, ¿no? Por eso es tan peligroso. Y aparte también, o sea, no nada más en las infancias, sino, por ejemplo, ya nos hablaba de la adolescencia, que también es una etapa pues en la que estás buscando tu identidad, y pues las marcas también hacen toda una estrategia para pues justamente dirigida a estas edades, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las regulaciones, y que sean regulaciones estrictas, y pues no nada más en televisión, como nos decía Ana G., sino también esta cuestión de los medios digitales. Vamos a hacer un recuento, un recordatorio de desde cuándo se ha intentado prohibir o regular esta cuestión de la publicidad de ultraprocesados. En 2009 se creó un código de autorregulación de la propia industria, un código llamado Código PAVI, y pues fue muy cuestionado porque estas industrias que tienen que ser reguladas son las que definían si su publicidad iba o no dirigida a las infancias o si iba en contra de su propio código. Entonces, pues este conflicto de interés evitaba que fuera pues realmente una regulación sólida. Y también en el 2014 entran ya en vigor lineamientos que son los que tenemos vigentes hasta ahora, y sí significaron un avance porque ya contemplaban la publicidad en medios como la televisión y el cine. Todavía no se contemplaban estos lineamientos, esas regulaciones en medios digitales, pero también incluyó por primera vez estos lineamientos del 2014 una porción de los horarios de cada cuánto se pueden o no anunciar estas empresas. Pero lo que ahí contrastaba es que aunque sí estaba esta prohibición de horarios, pues todavía teníamos este etiquetado bien complicado de entender, pues que no sabías tú qué estabas comiendo. Y en marzo del 2020, cuando ya entra en vigor la norma oficial mexicana 051, que establece las especificaciones del etiquetado, pues ya se empieza a ver un avance. Estamos viendo pues esta línea del tiempo. Es información del Poder del Consumidor que nos deja mucho más claro. En el 2020, pues ya con esta norma, ya se empieza a prohibir la publicidad con personajes animados en estos productos que tengan sellos y leyendas de advertencia. En 2022 también se modificó el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad para que quedara en concordancia con el etiquetado, y ahí se estableció que los lineamientos del 2014 tenían que ser modificados en un plazo no mayor a 90 días. Este plazo pues se cumplió a finales del 2022, o sea, vamos bien atrasados. Hasta apenas en marzo de este año, el 19 de marzo, es cuando la Secretaría de Salud
pone a consulta pública en el portal web de la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el nuevo proyecto de los lineamientos para poner en regla la publicidad de estos productos ultraprocesados y de estas bebidas azucaradas en televisión, cines, internet y en las plataformas digitales. Esta consulta se abrió por 20 días hábiles, se van a cumplir este 15 de abril, es decir, mañana. Hasta ese día, pues todos pueden crear un usuario en esa página de la CONAMER y comentar qué piensan de estos lineamientos. Pero además de la fecha que hay que tener en mente, desde la sociedad civil están resaltando la importancia de estar al tanto de este proyecto, porque aunque sí está la posibilidad de que la COFEPRIS baje este proyecto, que lo cambie, pues también está otra posibilidad de que termine publicando los lineamientos tal y como están y que esos ya se conviertan en los definitivos. Vamos a escuchar, estamos viendo, gracias Lluvia, en pantalla cómo se ve la página de esta comisión en la que ustedes pueden dejar sus comentarios. Es la CONAMER y pues está ahí todavía activa para que escriban. ¿Qué es la CONAMER? Es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Se ve muy burocrático el asunto. Se ve medio, se ve muy poco atractivo, ¿no? Ese sitio web. No sé. Sí, pero la verdad es que sí es, pues sí, fíjate. O sea, pero ahí es donde puedes poner tus comentarios. Ajá, de qué piensas de estos lineamientos. Okay. Es importante escuchar lo que plantea Chantal Reyes, abogada en el poder del consumidor, sobre qué es lo que sí se ha avanzado con estos lineamientos, pero qué es lo que falta para que realmente protejan a la niñez y a las adolescentes. También derivado mucho de estas regulaciones del etiquetado frontal. Por ejemplo, ya está prohibido que utilicen, sobre todo cuando es publicidad de alimentos y bebidas que tienen sellos, leyendas de cafeína y edulcorantes, que no utilicen estas tácticas de poner en el empaque o en la publicidad celebridades, mascotas, personajes, elementos interactivos o cualquier cuestión que llame la atención o incite o promueva el consumo o deseo de tener ese producto, ¿no? Entonces, eso es como un gran avance, ¿no? Algo que no tienen los lineamientos actuales, que deriva mucho de estas nuevas regulaciones. Otro aspecto que también veíamos interesante es que también como que en este listado de conceptos y definiciones, por ejemplo, ya hablamos de, bueno, qué se entiende por etiquetado frontal, ¿no? ¿Qué entendemos por celebridades, ¿no? Y algo ahí interesante es como cualquier persona que sea identificada por las infancias, ¿no? Aunque alguna deficiencia podría ser lo que bien dice Ana, ¿no? Que a lo mejor, pues ahora sí que ciertas personalidades son intergeneracionales, como puede que la relacionen las infancias, como puede que no, ¿no? Entonces ahí como que esos huequitos medio hay, pero bueno, sí reconocemos que hay algunas definiciones que son un avance, que son cosas que no se tenían, que obviamente ya está prohibido igualmente que utilicen este tipo de mensajes de comer cierto producto te va a hacer fuerte, ¿no? O te va a dar capacidades especiales o extraordinarias. Entonces ya ese tipo de tácticas ya no están permitidas. Eso es un gran avance, sin embargo también hay algunos retrocesos en esta iniciativa, ¿no? Y justo una de las cuestiones que vemos ahí preocupante, porque bueno, aunque se regulen y ya se señalen estas restricciones, de nada sirve si, por ejemplo, el tema de la restricción de horarios se reduce, ¿no? Como ya bien decía Ana, al menos los lineamientos de 2014 regulan la publicidad de lunes a viernes. En estos horarios prohíben la publicidad de este tipo de productos con sellos en un horario de 2:30 de la tarde a 7:30 de la noche, es decir, 5 horas por día, ¿no? Y los fines de semana, que es sábado y domingo, se restringe de 7 a 7:30, de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Son 12 horas y media aproximadamente por día que se restringe esta publicidad. Sin embargo, en esta nueva propuesta lo que nos preocupa es que ahora la restricción de este tipo de publicidad quedó a tan solo 3 horas, porque solamente se restringe de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Entonces esto es bastante preocupante porque es un gran hueco, ¿no? De nada nos sirve que no permitas poner personajes, mascotas y demás, si al final las infancias
infancias y adolescencias están expuestas todo el día a ese tipo de publicidad por todos los medios, ¿no? Igualmente, los lineamientos de 2014 pues restringen esto solo en televisión y en salas de cine. Los de esta propuesta sí ya incluye como televisión y ya cuestión de internet, ¿no? También atendiendo a estas nuevas necesidades, pero sí vemos este aspecto como bastante preocupante, porque justo esto es un retroceso, ¿no? Prácticamente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de esta violación a un principio como básico en derechos humanos, que es el principio de progresividad y no regresión, que implica que en este tipo de derechos, como el derecho a la alimentación, a la salud, se van protegiendo gradualmente, pero justo tratando de considerar ya una protección más amplia, y que una vez lo que tú alcanzas de protección no debe de ir para atrás, ¿no? En este caso, los lineamientos que ahora tenemos de 2014, deficientes e insuficientes, tienen una restricción un poco más amplia de la que se está proponiendo, y digamos que ese es nuestro piso mínimo, ¿no? Y de ahí las autoridades, la COFEPRIS, debió de partir para decir, bueno, este es nuestro piso mínimo de restricción de horas, esta es la base. Aquí hay un comentario de Hugo Manuel Escorcia. Dice la publicidad de productos chatarra debe ser totalmente prohibida, sea para niños o demás, tal como la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarros son igual de dañinos. Y precisamente tú traes un caso de Chile. Sí, pues lo que comentan, lo que recuerdan desde el Poder del Consumidor es que hay experiencias como las de ese país donde la regulación de los horarios se extiende a 16 horas, es decir, son 16 horas en las que las empresas de ultraprocesados no pueden promocionar ningún producto con sellos de advertencia, a diferencia de las 3 horas que se quiere prohibir acá en México. Hay un cuadro que pues también arma el Poder del Consumidor, que les vamos a poner aquí en pantalla, que nos permite ver justo las diferencias entre las horas que está prohibida esta publicidad en Chile y las que actualmente están en México. Lo están viendo ahí en pantalla. Los lineamientos del 2014 aquí en México proponen esta prohibición de lunes a viernes de 2:30 a 7:30 de la tarde, sábado y domingo de 7 a 7:30. Y en Chile lo que estamos viendo es que es todos los días de las 6 a las 10 horas. Son 16 horas. Los lineamientos actuales de la CONAMER están planteando una prohibición de las 7 a las 10 horas, nada más 3 horas, y estos nuevos lineamientos prohíben esta publicidad en esos horarios que les decimos, 3 horas, en la tele, cine, radios e internet. Pero pues estamos viendo el comparativo, ¿no? 3 horas contra las 16 de Chile. Vamos a escuchar cómo lo explica Ana Larrañaga, investigadora en el Poder del Consumidor. Ahorita que... Sí, es que estaba pensando lo complicado que puede ser regular esto en YouTube. Pero bueno, vamos a escuchar a Ana sobre el caso de Chile. Pues hay experiencias de otros países que desde un inicio la cobertura que hicieron de su regulación era de todo el día, ¿no? Y el único horario, por decirlo así, que dejaban descubierto de esta regulación, pues eran ya muy noche o en la madrugada, cuando realmente las audiencias sí ya son mucho menores, ¿no? Entonces, es el caso de Chile. En Chile, desde que se implementó su regulación, abarcaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, durante todo el día, ¿no? Y en México pues siempre se han dejado como huecos, ¿no? Entonces pues es algo que ha faltado. Sí, pues en realidad en Chile muy bien hecho lo vincularon con la presencia de estos octágonos o leyendas de advertencia en los productos. Entonces pues simplemente si tu producto tiene estas advertencias de exceso de algún nutrimento crítico que está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas, pues no lo puedes publicitar en ese horario, ¿no? Y ya no se entra entonces en una discusión sobre si este elemento estaba específicamente dirigido a un niño o a una niña o no, porque ese es un área en la que pues muchas veces las industrias que buscan publicitar pues se escudan un poco, ¿no? Diciendo, ay no, pero eso no iba para un niño específicamente. No es el caso, por ejemplo, de muchas veces los deportistas, ¿no? O sea, no podríamos argumentar que
los deportistas son una figura específicamente dirigida a niños. ¿Por qué? Pues porque los deportistas son figuras, o las celebridades son figuras que tienen audiencias o fans pues de muchas edades, ¿no? Pero si ves, o sea, si un niño ve a su futbolista favorito promocionando un producto o a su artista favorita promocionando un producto, pues claro que también tiene un impacto, aunque no sea específicamente pensado para el niño o la niña. Bueno, ¿y qué opinan las industrias sobre estos lineamientos? Pues desde el Poder del Consumidor mencionaron que aun cuando esta propuesta les da más horas del día para publicitarse, todavía hay comentarios en los que se quejan de las restricciones de tiempo. Siguen considerando que son excesivas y que las medidas no los favorecen por todos los trámites que tienen que realizar. La industria de comida chatarra, de refrescos y bebidas azucaradas, pues ya nos ha quedado claro, va exclusivamente por sus intereses, y una muestra pues es la oposición constante al etiquetado de alimentos, también a la prohibición de venta de productos en las escuelas, y por ello, a la par de esta preocupación del anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sobre incluir al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo a ese programa federal de vida saludable, pues a eso se suma también que estos lineamientos de publicidad que están por entrar en vigor, pues se aprueben, pero beneficiando particularmente a la industria de productos ultraprocesados, de productos chatarra. Desde la Alianza por la Salud Alimentaria han pedido cambiar esta propuesta actual presentada por la COFEPRIS para que los nuevos lineamientos de publicidad contemplen ampliar los horarios regulados de las 6 a las 10 de la noche todos los días e incluir todos los medios de comunicación, tele, cine, radio, medios digitales, y también puntos de venta y eventos pues musicales, eventos deportivos en general en espacios públicos. Vamos a escuchar qué es lo que expuso la abogada Chantal Reyes sobre el llamado a las autoridades. Desde la Alianza por la Salud Alimentaria lo que exigimos es, por una parte, que se retire esta propuesta de lineamientos, ¿no? Sabemos que por temas de tiempos legales seguramente lo van a dejar los 20 días hábiles que la ley establece y probablemente estén disponibles hasta el 15 de abril, pero sí exigimos justo como este retiro, que sí se consideren estos comentarios. Finalmente tienen que escuchar todas las voces, todas las posturas, pero que sí consideren todos, por una parte, pues todas estas recomendaciones de organismos internacionales, pero también estos estándares en materia de derechos de la niñez, ¿no? Y que también se utilice esta evidencia libre de conflicto de interés, porque en algunos momentos la industria también decía que se utilizaran conceptos que la misma industria ha propuesto, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Cuidadoso con el tipo de evidencia que se utiliza para hacer este tipo de modificaciones, y finalmente que también se emitan unos criterios acordes al contexto actual, ¿no? Reconociendo todas estas recomendaciones, todos estos estándares internacionales, pero también que no sea un cumplir por cumplir, ¿no? Sabemos que es una obligación directa de la autoridad, sabemos que hay tiempos que ya transcurrieron hace mucho, pero que justo, ¿no? Sí sean regulaciones que formen parte de este conglomerado de política integral, ¿no? De el etiquetado frontal, de los lineamientos de regulación de alimentos en escuelas, y que justo sea una regulación que contribuya a proteger todos los espacios en los que niñas, niños y adolescentes se desarrollan, ¿no? Y están interactuando todo el tiempo y estén protegidos ante estas tácticas tan abusivas de la industria, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este reporte de la publicidad chatarra hacia la niñez. Es momento ya de llegar al cierre. Gracias por continuar con nosotros. El Chacal apenas llegó. Buenas noches. Topolino Medina. Y bueno, como siempre, Ana G. dice que tiene que partir. Bueno, nos vemos, Ana G. Gracias por acompañarnos casi todo el programa. Se despide de los de siempre. Carmen G., Rodolfo Salas, quedamos menos. Gerardo, que también nos mandó un superchat. Sí, Norma Cruz, que está aquí escribiendo también desde hace ratito. Y a Miguel Ayala prometemos checar ese asuntito. Pero vámonos al cierre, porque les decíamos al inicio de este espacio que los trabajadores de China ya están reaccionando, particularmente desde esta red social de China, TikTok, en torno a los aranceles de Estados Unidos. Recuerden que particularmente en China, pues estos aranceles ya están muy, muy por arriba. Bueno,
Hace unos días se empezó a viralizar, sobre todo en TikTok, pero estos videos de TikTok se empezaron también a viralizar con miles y miles de likes en Twitter, por ejemplo, ahora X, también en Instagram y demás. ¿Qué está pasando, Mon? Trabajadores de fábricas en China, que es una potencia maquiladora, están cuestionando en videos de TikTok cómo estas marcas como Gucci, Prada, L'Oreal, Nike, Adidas y demás están vendiendo a un verdadero sobreprecio sus productos en el mundo occidental, por ejemplo en tiendas de Europa o de Estados Unidos. Esto justamente se da en el marco de los aranceles de Estados Unidos a China de más de 100% y también cuando el propio presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir la red social china TikTok. Estos videos que estábamos viendo en pantalla muestran a trabajadores algunos desde las fábricas allá en China, mostrando los materiales con los que se producen, por ejemplo, bolsas o ropa. Y también están mostrando los procesos de fabricación. ¿Cuál es el fin? Exponer que el valor real del costo de producción de algunos artículos, incluso de lujo como Gucci y demás, pues no es proporcional al precio en que se vende en tiendas de Europa o de Estados Unidos. Precisamente a quien estamos viendo en pantalla es el usuario Zenbax, @Zenbax. Él asegura que varias de estas marcas producen sus artículos en China para luego enviarlos a países como Francia o Italia. Ahí, pues ya casi finalizados, solo les colocan como tal el logo y etiquetas de Made in Italy o Made in France, lo que dispara su precio final a cifras verdaderamente de locura. Él lo dice así, desde su video, que verdaderamente es uno de los más viralizados, el del usuario Zenbax. Toman bolsas casi terminadas de fábricas en China y las llevan a sus fábricas para reempacarlas y ponerles el logo, de forma que aparezcan en sus tiendas como hechas en Francia o en Italia, y con eso pues ya justifican, entre comillas, que sean carísimos. No sean engañados por la campaña de mercado, pide este trabajador maquilador desde China. Otra, @GonesLuna, a quien veíamos en un inicio, planteó que esto es una especie de lavado de cerebro de lo lujoso. Es decir, tú ya tienes en el chip que como es lujoso, tienes que pagar un montonal, cuando allá en China les costó muchísimo menos hacerlo. Dice esta trabajadora: no fabricamos barato, hacemos un lujo subestimado. ¿Por qué pagar 2,000 euros en un aire parisino? Mismo cuero, misma artesanía, sin el impuesto europeo. Sé un rebelde de lujo, puedes comprar en plataformas chinas. Y es que justamente, además de estar exponiendo este sobreprecio al que son víctimas los consumidores, también están llamando a que empiecen a consumir directamente ya en las tiendas de China. Bueno, respecto a esto también hubo bastantes comentarios de usuarios no de China, pero que están interpretando esto de manera muy particular. Por ejemplo, un usuario ya en Twitter, donde se viralizó estos videos de TikTok, expuso lo siguiente: unos tenis Nike cuestan $15 o $30 fabricarse en China. Un iPhone se fabrica por $350, $600. El resto que estás pagando es puro branding, marketing y percepción. Ojo esto, Mon. Bienvenido al verdadero juego del capitalismo. No se trata de cuánto cuesta hacerlo, se trata de cuánto puedes convencer al mundo que vale ese producto. Ese es el famoso lavado de cerebro de lo lujoso. Sí, todo el fin de semana se estuvieron compartiendo bastante estos videos y también nos dejan aquí en los comentarios su opinión. Omar dice: viva China, que humilla al capitalismo con sobreproducción. Y pues muchos comentarios aquí que nos dejan. Coco nos deja un saludo. Marisela Elos. Pues sí, Rodolfo Salas sí está preguntando directamente que si como Temu. Y en su momento, cuando el gobierno federal anunció que se iban a cobrar aranceles a los productos que compráramos a través de la plataforma digital Temu, que nos cuestan muy baratos, primero porque no pagan impuestos, pero ahora sabemos que porque el costo de producción no es el que marcas de aquí te hacen creer, pues ahí está ese tema. Este es orgullosamente Temu. Ay, tú solita antes de que se aplicaran los aranceles. Tú sola te echas de cabeza. No, me la puse para ejemplificar esta para nota. Lo que no se tiene que hacer, estabas ejemplificando. No, ahí está bien, Rodolfo Salas. Está bien, sí. Pues con eso ya vamos a cerrar el 2 con todo de este lunes 14 de abril. Gracias por iniciar
su semana conectados, conectadas con nosotras, por dejarnos sus comentarios, sus me gusta, que nos ayudan siempre a llegar a más personas. Y gracias a Lluvia en los controles, a Ilse García en la producción, a ti, Dul, y con eso nos vamos. Nos vamos, descansen, nos vemos mañana.